Pues si gustas, buenas tardes a todos, damos un minutito más y empezamos. Bien, pues iniciamos. Buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto para mí darles a todos la más cordial bienvenida a este webinar que hemos titulado Entendiendo la propuesta de reforma constitucional y sus efectos en la competitividad de las empresas. Mi nombre es Héctor Villarreal Muraira, soy director general de COMCE Noreste, Consejo Mexicano de Comercio Exterior. A sus órdenes. Y bueno, en especial quiero agradecer a nuestro conferencista invitado, el ingeniero Edmundo Rodarte Valdés. Él es director general de generación, almacenamiento, transformación y distribución de energía de CITSA, y de quien en breve presentaré su semblanza. Bienvenido, Edmundo, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias, Héctor, y a toda la gente que participa en el COMCE Noreste. El tema, pues, es por demás interesante ante el contexto actual que vivimos, y el timing, pues, es, creo yo, muy preciso para poder entender en qué consiste y cómo impacta en la competitividad de las empresas, o cómo impactaría esta reforma eléctrica, y también, pues, qué hay ahí en cuanto al aspecto político, ¿no? Y pues, sin más preámbulo y con el ánimo de aprovechar el tiempo de nuestro expositor y de todos ustedes, me permito presentar la semblanza del ingeniero Edmundo Rodarte Valdés. Él es licenciado en Ciencias Computacionales por la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cursó estudios de maestría en Investigación de Operaciones en la Universidad Autónoma de México, Universidad Nacional Autónoma de México, en 1989. Tiene una maestría en Ciencias con especialidad en Ingeniería Industrial en la Universidad de Oklahoma en 1993, y maestría en Política Pública y Administración Pública de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del TEC de Monterrey en 2010. Edmundo se desempeñó por 22 años como ejecutivo de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, FEMSA, Heineken, en las áreas de ingeniería, mercadotecnia, comercial y asuntos corporativos. Es catedrático por más de 10 años en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Autónoma de Nuevo León y Universidad de Oklahoma, impartiendo clases de ingeniería de sistemas, investigación de operaciones y evaluación de proyectos de inversión. Edmundo Rodarte ha sido parte de los consejos de cerveceros en México, cerveceros latinoamericanos, Sintermex, CAINTRA, Impulsora Agrícola. Ha sido presidente nacional de la Comisión de Energía de Coparmex y presidente del Consejo Ciudadano de Servicios Públicos y Medio Ambiente del municipio de San Pedro, Nuevo León. Actualmente, Edmundo es director general de generación, almacenamiento, transformación y distribución de energía de Grupo CITSA, y es presidente de la Asociación Nacional de la Industria Química, la ANIC. Pues muchas gracias, Edmundo, por estar con nosotros. Nada más comentarles a todos que daremos un tiempo al final de la plática para que nos puedan hacer preguntas, respuestas, nos hagan comentarios a través del chat o a través de la sección ahí de preguntas y respuestas. Bien, pues adelante, Edmundo. Cedo la palabra y muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Héctor. De nuevo, gracias a todos. Espero que se encuentren bien de salud, al igual que sus familias en esta pandemia que nos ha tocado sortear ya por más de año y medio. ¿Sí? Entonces, espero que todos estén bien, y si me lo permiten, voy a compartir mi pantalla para... ahí la deben de estar viendo. Sí, muy bien.
Un segundo. Un segundito. Listo. Listo, mira. Vamos a platicar un poco, bueno, aquí no un poco, les voy a platicar la plática consiste, otra vez, se quitó, ¿verdad? La pantalla. La plática, a todos los compañeros del COMSER, la hemos denominado Entendiendo la Reforma Constitucional y sus efectos en la competitividad de las empresas. Y es muy importante desde el punto de vista que todo el mundo entendamos el concepto o el contexto de por qué estamos donde estamos el día de hoy. Es decir, ¿qué ha pasado? Desde el punto de vista hay ciertos antecedentes y señales muy claras que nos fueron dando en el tiempo. Posteriormente vino la reforma a la ley de la industria eléctrica, el IE, a principios de este año. Ahorita estamos con el tema de la reforma constitucional y vamos a cerrar con el que sigue. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? No está bien. Un segundito porque dicen que no se está viendo aquí la pantalla. Sí. Otra vez. Ahora sí. Ahora sí lo están viendo. Ok. ¿Por qué estamos en la situación actual? Vamos a comenzar con algunos antecedentes que es muy importante y yo les comparto que recién empezó esta administración federal en enero del 2019. Yo tuve oportunidad de estar en una reunión con la secretaria de Energía. En esa reunión íbamos un grupo de representantes de cámaras empresariales. En ese caso yo estaba como presidente de la Comisión Nacional de Energía de Coparmex. Iba el CCE, iba Concamín, iban algunas asociaciones de la industria eléctrica y platicando con la secretaria, ella nos hacía ver que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando en la industria eléctrica, con lo que ellos llamaban fraude a la ley, con el tema de autoabasto, con muchos temas que ahorita vamos a ver. Y ella fue muy clara desde ese día. Vamos a ubicarnos en enero del 2019. Dijo, vamos a tratar a través de acuerdos de hacer las modificaciones que queremos. Pero si por alguna razón no podemos poner los acuerdos, vamos a cambiar la ley. Y si por alguna razón la ley no se puede, vamos a hacer una reforma constitucional. Entonces yo les digo, desde hace casi 3 años, la secretaria nunca nos mintió, nos dijo eso. Ahora, ¿qué ha pasado? Y es lo que veamos señales claras. Muchos de ustedes quizás recuerden que hubo un pliego petitorio que se filtró entre los medios de la Comisión Federal de Electricidad el 2 de octubre del 2019. ¿Qué decía ese pliego petitorio? Y decía así, puntos petitorios estratégicos, CENER, CFE, la TRE, y era de la Comisión Federal de Electricidad. En ese entonces ellos decían, ¿sabes qué? Hay un tema referente a la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Hay un tema del costo del servicio de transmisión de porteo. Hay un tema de los contratos legados. Hay un tema de las sociedades de autoabasto y el otro de los certificados de energía limpia. Es decir, Marco, sí, ¿me permites? ¿Pudieras cambiar el display? formato. Sí, para que se vea. A ver, dame un segundito aquí para... Perdón la interrupción. Sí, no te preocupes. Display Ándale, ahí mero. Ahí están, ya. Ahora sí. Sí. Listo. Gracias. Perfecto, una disculpa. Entonces les digo, todo esto, lo que nos dijo la secretaria en ese entonces, posteriormente en un pliego petitorio de la CFE, son los puntos que hasta el momento son lo que nos han dicho.
Posteriormente, y por si fuera poco, ese wish list que sacó la Comisión Federal de Electricidad, ustedes recordarán que recién empezaba la pandemia, surgió un memorándum del presidente el 22 de julio del 2020. ¿Qué decía ese memorándum? Ese memorándum, pues prácticamente lo que dice es lo que están comentando ahorita, que se requiere una nueva política energética para el beneficio del pueblo y la nación, que siempre ha sido el escudo que han comentado. Y se marca, incluso salió en los medios ese memorándum que aquí les muestro, y él decía, y aquí yo subrayo o resalto 2 puntos. Debe suprimirse el otorgamiento de subsidios, siempre lo han comentado ellos como subsidios, y ahorita voy a ahondar que no es un subsidio, de cualquier índole a empresas particulares del sector energético. Y el otro punto, el sistema eléctrico nacional debe ser alimentado en un cierto orden. En primer lugar, decía que debería subirse a la red de distribución de energía producida por hidroeléctricas. En segundo, las plantas de CFE. En tercero, la eólica o solar de particulares. Y al final, el ciclo combinado de empresas privadas. Esto lo puso en su memorándum 22 de julio del 2020. ¿Qué pasa? Intentan sacar unos acuerdos. Y cuando sacan los acuerdos, recordarán, contra los certificados de energía limpia, las empresas se ampararon y los jueces empezaron a otorgar las suspensiones, primero provisionales y después definitivas. Y otorgan también contra el SENACE suspensión. ¿Sí? Aquí traigo algunos recortes que por ahí saqué. También otorgan contra, si recuerdan, intentaron incrementar las tarifas de porteo. Igual las empresas se ampararon, ganaron los amparos las empresas. Después intentaron ir contra las renovables, de que no entraran las renovables. Hubo los amparos, se ganaron esos amparos. De tal forma que también en ese entonces la Comisión Federal de Competencia Económica puso una controversia constitucional. Aquí la podemos ver con fecha 15 de mayo del 2020. ¿Qué pasó con esa controversia constitucional? La hizo contra la política de confiabilidad, seguridad y continuidad y calidad del sistema eléctrico nacional, que era uno de los puntos que venía en el pliego petitorio de CFE. Y finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación respaldó a la COFESE y congeló esa nueva política eléctrica de la CENER. Intentaron, a través de acuerdos, sacar lo que venía en ese pliego petitorio, no pudieron. ¿Recuerdan lo que les dije en un principio que comentó la secretaria en esa reunión que tuvimos nosotros en enero del 2019? Dijo, si no se puede con o a través de acuerdos, lo que vamos a hacer es modificar la ley. ¿Qué hicieron? Pues mandaron una propuesta de reforma a la ley de la industria eléctrica a principios de este año. ¿Qué sucedió? Y aquí ya me voy a meter en un tema que se lo voy a explicar de una manera muy breve, pero que vale la pena que todos lo entendamos. Hasta hoy el sistema eléctrico en México está mayormente atendido por la Comisión Federal de Electricidad de manera exclusiva. A raíz de la reforma energética del 2013, se permitió en la generación la participación privada y se permitió en ciertas partes de la comercialización la participación privada. Queda en la Constitución y cualquiera de ustedes que lean, yo por ejemplo aquí tengo mi librito de la Constitución, vienen los artículos interesantes a todo esto, es el 25, 27 y 28. Ahí viene que la parte de transmisión y distribución es un monopolio y es un monopolio natural de la Comisión Federal de Electricidad. Esto no hay ningún problema, pero se permitió participación privada en la generación y participación privada en la comercialización. Cabe resaltar, y esto lo hemos dicho en todos lados cuando participamos como cámaras, que hay un reconocimiento de que la Comisión Federal de Electricidad ha sido y es una institución fundamental para el desarrollo de este país. Tiene grandes técnicos, o sea, nosotros que estamos en el negocio de generación de energía eléctrica, reconocemos los técnicos que tiene la Comisión Federal de Electricidad y todos queremos una Comisión Federal de Electricidad sana, fuerte y eficiente.
¿Qué es en lo que no coincidimos? En el cómo hay que hacerla sana, fuerte y eficiente, porque no es eliminando la competencia ni la participación privada, como vemos que se puede lograr eso. Y les voy a dar unos datos también interesantes que aquí a continuación son datos del 2018. En el 2018, la CFE tenía 43 millones de usuarios totales. De esos 43 millones, solamente el 0.2, o lo que es lo mismo, 98,000, es lo que se conoce como grandes industrias. ¿Cuál es la particularidad? Que este 0.2%, ¿sí?, que son 98,000, consumen el 49.5% de la energía en este país. Es decir, repito, el punto 2, o vamos a redondear los 100,000 de los 43 millones, consumen la mitad de la energía de este país. Entonces, es muy relevante el tema eléctrico para la competitividad de las empresas. Consumimos la mitad. Y en este caso en particular, Nuevo León es el estado que más usuarios industriales tiene, con más de 17,000. Esto es más del doble que el siguiente estado. Si es importante para el país las tarifas de energía eléctrica, lo es aún más para el estado de Nuevo León, que es reconocido como la capital industrial del país. Mandan la iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la ley de la industria eléctrica. Ustedes recordarán que fue una iniciativa preferente, no voy a entrar en detalles, pero una iniciativa preferente es que tenían cierto tiempo en la Cámara de Diputados para discutirla y votarla, de ahí pasaba al Senado como Cámara Revisora y luego con el presidente para publicarse también en un periodo máximo de días, que fue lo que sucedió, la publicaron. ¿Cuáles eran los principales cambios de esa ley que mandaron a principios de año? Cambiar el orden del despacho. ¿Qué decía el memorándum del presidente? Querían cambiar el orden del despacho para acceder a la red eléctrica nacional. ¿Qué otra cosa estaba metida en la ley? Querían eliminar el que Comisión Federal de Electricidad adquiriera a través de subastas la energía eléctrica más barata que estuviese disponible. El tercero, querían cancelar los permisos a actores privados, esto específicamente refiriéndose al autoabasto. Y el cuarto, obviamente, todo esto iba a alterar sustancialmente las condiciones de acceso al mercado mexicano de los inversionistas y el suministro de los servicios en las actividades de generación y comercialización, lo cual iba a provocar una serie de amparos. ¿De qué estamos hablando aquí? Y les voy a comentar porque es importante para poder entender el orden del despacho que se tiene actualmente. Les aclaro que estos precios que muestro aquí de combustibles esperados en pesos por millón de BTU son datos que se hicieron a finales del año pasado para fines de presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad. Ahorita, como sabemos, los combustibles han aumentado drásticamente, pero esta era la foto a principio de año. Esta tabla que les muestro es muy interesante porque muestra la capacidad instalada en México, que acá la vamos a ver, total es de 87,894 megawatts. Esa es la capacidad instalada. ¿Quién tiene esa capacidad? Comisión Federal de Electricidad, con todas estas tecnologías que ahorita vamos a ver, tiene casi 45,000. Comisión Federal de Electricidad con productores independientes de energía, casi 17,000. Privados, 25,000. Y Pemex juega muy poco, pero tiene 921 megawatts. Eso me da esa suma. Si sumamos esto, el 51% de la capacidad instalada en México es de CFE, 19 es CFE con privados, esto me suma un 70%, un 29% es privado y el 1% es Pemex. Ahora bien, por tecnología, lo que se conoce como limpia renovable, que es la hidroeléctrica, que aquí podemos ver que prácticamente la tiene Comisión Federal de Electricidad, geotermoeléctrica, que es muy poca, la eólica, que si la vemos acá es de privados,
y la fotovoltaica que se vemos acá también prácticamente es de privados. En total me suma 27,000 megawatts o un 31% de la capacidad instalada en México es limpia renovable. Ahora, lo que se conoce como limpia, pero no renovable, que es la nucleoeléctrica, que ese es de CFE, es 1,600 megawatts, y todo lo que es cogeneración eficiente a base de gas, que prácticamente está en privado. Eso me suma otro 4%, total un 35% de energía limpia, y el restante, el 65%, vamos a decir, es energía no limpia. ¿Qué utilizan? Ciclo combinado, que es de gas. Ahí es donde utilizamos el combustóleo, el carbón y el diésel. Podemos ver nosotros que tiene una razón de ser el orden del despacho. ¿Qué es lo que primero vamos a despachar? Y lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Aquí está, de la forma actual se despacha la nuclear siempre está funcionando. Después llegan las renovables, eólica y fotovoltaica. Posteriormente, ciclo combinado a base de gas, carboeléctricas, combustóleo y diésel. Y pongo en rojo porque estas no son amigables con el medio ambiente. En amarillo, el gas natural, que digamos es un combustible de transición, y aquí están las amigables. Tiene una lógica, es decir, despachamos primero lo que cuesta menos. Si se necesita más, lo que es siguiente en costo, se necesita más lo siguiente, y así nos vamos. ¿Cuál era la propuesta que traía la reforma a la ley de la industria eléctrica? Era, tenemos que despachar la nuclear, posteriormente la hidroeléctrica, lo dijo el presidente desde su memorándum, posteriormente el ciclo combinado solamente de Comisión Federal de Electricidad, después entraría todo lo que es carbón, combustóleo y diésel de comisión. Si es necesario todavía más, entrarían las eólicas y fotovoltaicas de privados, y si es necesario más, entraría el ciclo combinado de privados. No necesito yo darles mucho para cualquier persona puede entender que si el orden del despacho se cambiara como está aquí al lado derecho, tendría que haber forzosamente un incremento en las tarifas, y aparte habría un detrimento en el medio ambiente al estar utilizando tecnologías altamente contaminantes. Entonces, vuelvo, es muy importante para la industria los costos de las tarifas eléctricas, por lo cual cambiar el despacho, tendrían que aumentarlas, y si no las aumentan va a haber más subsidios, y si el gobierno da más subsidios, lo terminamos pagando todos como quiera. ¿Qué seguía? Decíamos en ese entonces, en caso de que se aprobara la ley, que las empresas y los consumidores se ampararan. Fue lo que sucedió. Todas las empresas que están metidas prácticamente se ampararon, se empezaron a otorgar suspensiones provisionales, después definitivas. También se inició una acción de inconstitucionalidad. Esta la iniciaron la Cámara de Senadores y Diputados de algunos partidos, y otra, obviamente, también la controversia constitucional que le inició la COFECE. Todo esto que se veía que se iba a hacer, se hizo. ¿Qué surgió? Aquí lo vemos, pusieron freno los jueces a la reforma eléctrica del presidente, ordenaron suspensiones provisionales, todo. AMLO, lo recordaremos en las mañaneras, incluso dijo que iba a solicitar que se investigara al juez que suspendió la ley de la industria eléctrica. No pasó nada, por supuesto. La misma secretaria decía que el juez no tenía ni idea de la contrarreforma eléctrica. Después amagó que iba a acudir a la Suprema Corte por la suspensión provisional a la ley eléctrica, y cuando vio que nada de esto iba a proceder, ¿qué fue lo que lo dijo muy claramente? Dijo, ok, si no se pudo ahí, se ampararon, va a venir una reforma constitucional. Me devuelvo a esa reunión de enero del 2019 con la secretaria. Dijo, va a ir por acuerdo, si no se puede modificamos ley, y si no se puede, reforma constitucional. ¿Dónde estamos ahorita? Después de que no pudieron con los acuerdos, no pudieron con la reforma de la ley, estamos en esta propuesta de reforma constitucional, que es donde vamos a entrar ahorita a platicar. Y vamos a verlo, y vamos a entender primero
desde la óptica del gobierno federal. O sea, vamos a tratar de ponernos en los zapatos del gobierno federal, y aquí traigo unos slides que utilizaron la Secretaría de Energía en la mañanera del presidente cuando explicaron esto. ¿Y qué es lo que comentan ellos? Otra vez, no hay ninguna sorpresa. Quieren cambiar el orden del despacho. Y decían, antes estaba la nuclear, solar, eólica, como se los comenté, geotermia, gas, hidroeléctrica, esto no es cierto, esto está acá, térmica y carbón. Esta reforma constitucional, ¿qué es lo que quiere? Que entre la hidroeléctrica y la nuclear, que eso está igual, geotermia, gas de CFE, que es como estaba en la pirámide, térmica de CFE, eólica, después solar de privados, que son prácticamente como vimos ahí de privados, gas de privados, y la única diferencia es que ahora el carbón lo ponen como último y antes estaba acá a la altura del quinto. ¿Sí? Pero es lo mismo que trataron de sacar con el acuerdo, es lo mismo que trataron de hacer con la reforma a la ley de la industria eléctrica, es lo que viene aquí. Dos, ellos argumentan el tema de seguridad energética. Y dice, la Comisión Federal de Electricidad va a generar como mínimo el 54% y los privados el 46%. Y lo dicen que esto es para garantizar el tema de seguridad energética. Aquí lo ponen CFE, privados, invariablemente cuando hablen de privados ustedes van a ver que hay algún icono que tiene que ver con dinero. ¿Sí? Porque la Comisión, bueno, hace mucho dinero los privados. Y ellos lo que andan buscando, dicen, es mantener un precio por debajo de la inflación a las tarifas o al incremento de las tarifas eléctricas en este país. El tercero que dicen, ellos argumentan que se otorgaron permisos de generación de manera indiscriminada. Igualmente aquí vemos una parte de la eólica y fotovoltaica con el signo de pesos por todos lados. Y ellos comentan que la red eléctrica tiene una demanda proyectada para todo el país de 52.500 megawatts. Si recuerdan de la tabla que les presenté hace unos minutos de la capacidad instalada, estábamos hablando de cerca de 86.000 megawatts. Aquí comenta que la Comisión Reguladora de Energía ha dado permisos por 134.000 megawatts. Ellos lo que proponen en esta reforma constitucional, y ahorita vamos a ver el peligro que esto representa, es que las funciones de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos pasen a ser parte de la Secretaría de Energía, para garantizar, lo que argumentan, una prevención adecuada en el balance energético y eliminar el exceso de burocracia. Hacen aquí un juicio. El juicio que emiten ellos es que la Comisión Federal de Electricidad sostiene a los privados. ¿Qué dicen? Que ellos tienen 191 centrales de generación, que son las que yo les mostré en esa tabla. Si recuerdan, ellos tienen el 51%, ahí lo veíamos en términos de capacidad. Dicen que operan al 55% promedio de su capacidad y que 69 de ellas son energías limpias, básicamente hidráulicas. Obviamente tienen la nuclear, pocas eólicas y pocas solares. Y dicen que la Comisión Federal de Electricidad tuvo que comprar 90 terawatt hora en el mercado eléctrico por 223.000 millones de pesos por tener ese 45% de capacidad que no utilizan. Si ellos dicen que operan el 55, hay un 45 que no utilizan de sus plantas, por lo cual les dicen que no generaron 215.000 millones de pesos. Muchas de esas plantas que tienen funcionan a base de carbón, funcionan a base de combustóleo. La planta, se le dio hace poco que salió acá en Michoacán de más de 1.300 megawatts, que operaba por combustóleo, la reconvirtieron en combustóleo. Está mal este approach que utilizan ellos para calcular que sus plantas, como no las utilizan, pierden, porque aparte muchas de esas son obsoletas que ni siquiera pueden arrancar. Y aquí obviamente vemos el comercial que siempre se hace con el ataque a las empresas. El otro punto, igual, viene desde el pliego petitorio, desde el memorándum, las sociedades de autoabasto. Argumentan que, bueno, las sociedades de autoabasto son una simulación
que es un fraude fiscal y que es una actividad ilegal. En aquel entonces, en la reunión con la secretaria, nosotros le decíamos, es que si hay algo ilegal, pues ¿para qué esperarse a reformar la ley? O sea, procedan contra el que tenga algo ilegal. O sea, si algo no lo permite la ley, es ilegal y ustedes pueden proceder, procedan. Pero no es una actividad ilegal lo que se ha hecho con el autobasto porque lo permite la ley. Tienen registradas 239 centrales y en ellas dicen que hay 77.767 consumidores. Les doy un ejemplo y vamos a suponer, si una empresa tiene una central de autobasto y esa empresa tiene 50 mueblerías, pues bueno, cada mueblería cuenta por un consumidor, ¿sí? Sabemos que hay muchos de estos empresas que tienen cientos o miles de puntos y cada uno de esos cuenta por esto de 37,000. Entonces, el otro argumento que es importante aquí resaltar que dicen es que no se cumple el costo de porteo. Ellos lo han comentado muchas veces como un subsidio y déjenles comento qué pasa. Cuando vean la reforma eléctrica, la reforma energética, perdón, el gobierno para incentivar la inversión en energías limpias, renovables, otorgó lo que se llama un porteo estampilla, que es un porteo con un costo fijo, pero no es un subsidio, es un incentivo que tiene un principio y un fin para que se invirtiera en ese tipo de tecnologías que de otra manera, ustedes conocen, son gente de negocio, por general se utilizan incentivos para cuando se quieren lograr ciertas inversiones. Ese es el tema del porteo. Les aclaro, no es un subsidio, es un incentivo que tuvo una fecha de inicio y va a tener una fecha de final. Esto que lo vimos hace 2, 3 semanas, por muchas mañaneras, que decía, Oxxo paga menos luz que un hogar. Yo siempre los he invitado a la gente de la compañía en las reuniones que tengo en una cena. Investiguemos, yo creo que nunca hay que quedarnos con lo que nos dicen. O sea, yo siempre he dicho, hay que investigar y ver si es cierto o no es cierto, porque decir algo es muy fácil. ¿Qué decían? Que en México una familia paga 5.2 pesos por kilowatt hora, mientras que una tienda como Oxxo, Bimbo y Walmart pagan entre 1.7 y 1.8 pesos. ¿Cuál fue la mejor forma para mí de investigar? Este es mi recibo de luz. Ahí le borré el nombre, pero es mi recibo de luz, el más reciente que tengo. Y si lo vemos acá, ¿qué dice? Los primeros 300 kilowatt hora, ¿a cómo me los cobran? A 0.77 pesos. ¿Sí? Los siguientes 300 kilowatt hora, a 0.89 pesos. Los siguientes 300, a 1.158 pesos por kilowatt hora. En promedio, aquí en México, el consumo per cápita es de, si no me falla mi memoria, deben ser 2.400 kilowatt hora al año. Nosotros, el gran promedio, desafortunadamente, las casas, los hogares mexicanos consumen mucho menos de 300 kilowatt hora al mes. Ya los que excedemos aquí, los excedentes nos cobran a 3.08 pesos. Si yo saco el promedio de lo que yo pagué en el mes de acá, utilizando aires acondicionados y todo, fue de 2.38 pesos. Entonces, es cierto eso que comentan, me devuelvo acá, que la familia mexicana paga 5.2 pesos por kilowatt hora, es incorrecto. Y aquí lo vamos a ver en esta otra para que todos entendamos cómo se cobra la luz. Y aquí viene un dato bien importante. El 98% de los hogares tiene un precio promedio de 0.93 pesos por kilowatt hora. Esto es cierto. Solamente el 1.2% de los hogares son domicilios con alto consumo, lo que se conoce como de alto consumo o tarifa DAC. Y esos sí pagan 5.70. Entonces, no es cierto lo que dicen de los hogares. ¿Cuánto se paga? Bueno, esta es la tarifa de un hogar. La tarifa que le da Comisión Federal de Electricidad a un Oxxo o a una tienda que está en media tensión es de 2.3 pesos por kilowatt hora
siempre y cuando tengan una subestación. Y para tener la subestación hay que hacer una inversión como 200,000 pesos. En cambio, cuando la ley te permite tener una sociedad de autoabasto y tú te autoabasteces, pues el costo que tienes es de 1.75. Y yo les hago la pregunta y vuelvo acá. ¿Por qué creen que yo pago 2.38 pesos por kilowatt hora? Porque no tengo opción. Y ustedes tienen opción, pueden poner paneles solares, pero tienen opción de pagar un 10% menos e invertir en paneles, un 20%, no, porque no hay competencia. ¿Sí? Entonces, nosotros no tenemos opción. Entonces, ¿qué busca esta propuesta de reforma constitucional del presidente? Busca garantizar que la Comisión Federal de Electricidad, como organismo de Estado, controle la industria eléctrica. 4 puntos importantes. El primero, se elimina, y ahorita se lo voy a explicar, el mercado eléctrico mayorista. Segundo, se crea un monopolio en la práctica. Tercero, se cancelan permisos y contratos vigentes. Y 4, pretenden asegurar el control de la economía mexicana y ponerlo en manos de comisión. Volvemos al punto número 1. Se eliminan los 3 pilares que requiere un mercado para operar. Para operar un mercado requiere un regulador autónomo. En este caso ya lo vimos, la Comisión Reguladora de Energía en la propuesta se integraría a la Secretaría de Energía. 2, se requiere un operador independiente al Sistema Eléctrico Nacional, que era la CENACE. Ahora en esta propuesta, la CENACE se incorpora a la Comisión Federal de Electricidad. Y 3, ya lo vimos, se elimina el despacho eficiente de electricidad. Ahora se le da privilegio a la Comisión Federal de Electricidad a sus tecnologías sobre las limpias y de bajo costo. Entonces, con esto eliminamos el mercado eléctrico mayorista como se conoce. Segundo, se crea un monopolio en la práctica. ¿Por qué? Porque ahora la generación, suministro y comercialización están reservadas para el Estado y las va a controlar la Comisión Federal de Electricidad. Cualquier generador, aunque digan, es que puede haber privados que generen el 46, sí, pero solo se le puede vender ahora a la Comisión Federal de Electricidad. ¿A qué precio? Al precio que determina la Comisión Federal de Electricidad. Y los consumidores ahora solo van a poder comprar a la Comisión Federal de Electricidad. ¿A qué tarifa? Pues a las tarifas que diga la Comisión. Entonces, se crea un monopolio en la práctica y en la reforma así viene, por eso están modificando aquí el artículo, es en el 28, donde ya ponen que no es un monopolio el que la Comisión tenga esto, porque si no, con la COFECE podrían ahí meterse en problemas. Otro tema muy importante, esto tiene efectos confiscatorios, porque hay más de 44,000 millones de dólares de inversión privada, nacional y extranjera, en el sector eléctrico. Ahora, el otro tema muy importante es que las plantas privadas no podían producir al momento de la publicación porque se cancelan los permisos conforme ahí viene. Y esta reforma es retroactiva y confiscatoria. Cancela todos los contratos y permisos vigentes. Eso es muy, muy grave. Y el cuarto punto, bueno, ahora, como les decía, la Comisión Federal de Electricidad va a ser juez y parte en los distintos mercados. Y la comisión va a poder decidir de manera discrecional quién genera y quién no, en empresas y empresas, en hogares y empresas. En qué orden se inyecta la energía a la red, qué tarifas tienen que pagar hogares y empresas y qué tecnologías se van a permitir para la instalación de las nuevas plantas. Esto sería muy desafortunado y obviamente aquí lo pueden ver en la competitividad de las empresas de México. Les traigo aquí lo que yo digo son datos duros. ¿Qué ha traído la reforma energética a partir del 2013? Y vamos a ver qué pasó con la inversión extranjera directa en el sector eléctrico. Viene la reforma y vemos cómo se empieza a incrementar, incrementar, incrementar. ¿Qué pasó? Y eso sí se los comento. A partir del 1 de agosto del 2018, no ha habido un nuevo anuncio de inversión privada en el sector eléctrico, solamente las que ya estaban en proceso. No ha habido. Y aquí vemos cómo se cayó todo el tema. ¿Qué ha pasado con la generación de electricidad con bajas emisiones de carbono y por fuente? Aquí podemos ver la nuclear,
es aquí la negra, cómo viene desde 1990, cómo se mantiene, pues es la planta que tenemos. Las hidroeléctricas también se mantienen, o sea, no ha habido nuevas inversiones en hidroeléctricas. La geotermia, la solar, ¿qué ha pasado con la solar a raíz de la reforma energética? Se dispara la solar. ¿Qué ha pasado con la eólica? Se dispara la eólica. Los biocombustibles no lo pinta, pero aquí vemos estos dos tipos de tecnología, la eólica y la solar, cómo ha ido en aumento. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque ha dado precios más bajos de energía limpia. Veíamos anteriormente que ellos quieren eliminar que la Comisión Federal de Electricidad compre en subastas. ¿Qué ha pasado? Bueno, en México se ofertó en el 2017 un precio por, aquí lo tenemos por megawatt hora, por debajo de los $20. Ahorita está en 17.7 dólares para energía eólica. ¿Qué es eso? Es 1.7 centavos de dólar por kilowatt hora. Si lo pasamos y lo multiplicamos fácil por 20, pues son 34 centavos de peso por kilowatt hora. O sea, es extremadamente barato. A la Comisión Federal de Electricidad producir su energía le cuesta, dependiendo de la tecnología, entre 1.2 y 2.05 pesos. Entonces, es obvio que si la ley le obliga a comprar más barato y ellos no lo pueden producir, lo tienen que hacer, por lo tanto ellos no pueden vender y dicen que como no pueden vender están subutilizando porque no tendría sentido que echaran a andar plantas que el puro costo de generación es más caro que comprárselo a través de estas subastas. Y aquí vamos a ver un tema que es importante, visiones distintas, y les voy a pasar un video de 1 minuto que a mí me llamó la atención el día lunes, en la mañanera, del presidente, lo que él expresa. Y se lo voy a compartir y ahorita platicamos al respecto de ese video. Un segundito, por favor. Ese video está... Un segundo. No tengo el video. Y le pico a... Me dicen si escucha. ¿No? Un segundito para escuchar esto. Un segundito nomás. ¿Dónde? Ya me están ayudando con asistencia. Sí, bueno, ayer practicamos que se escuchara el sonido. Hay un cuadrito ahí a la hora de cargar, ¿no? Del lado izquierdo. ¿Por qué no se abre eso? Checkbox. Casi cerró. Aquí. Ya está, ya. Vamos a iniciar la semana. Nos da mucho gusto que nos acompañen quienes promueven el Buen Fin, esta semana o casi semana que se destina para poder ir de compras y de adquirir mercancías a precios justos. Es un programa
que ayuda a reactivar la economía, el comercio y también promueve la competencia, que significa ahorros para los consumidores. Gracias. Promueve la competencia, que significa ahorros para los consumidores, ¿verdad? Correcto. ¿Y qué dice? Es contrario a lo que está haciendo en esta reforma constitucional. O sea, aquí no quiere que haya competencia para dar mejores precios a los consumidores, y acá dice que la competencia promueve ahorros para los consumidores. O sea, entonces, precios justos. Entonces, aquí es donde dice, al menos yo digo, ya me perdí el lunes que venía escuchando esto en el radio. Ya voy a terminar, falta poco. ¿Qué sigue? El escenario actual, muy rápido. Yo en lo personal veo difícil que lo puedan pasar en esta sesión, en esta legislatura, bueno, en este periodo que tienen los diputados. Ellos requerirían en esto 2/3 partes, es decir, la mayoría calificada, que no la tienen. Yo creo que es probable que esto se vaya hasta el siguiente periodo ordinario, que va a ser el 2022. Vamos a ver cuáles son los escenarios. También aquí se los comparto muy rápidamente. Morena solo no puede, ni siquiera tiene la mayoría absoluta que está aquí. Morena y PT no alcanzan la mayoría absoluta. Morena, PT y Verde sí la alcanzan, es decir, alcanzarían el 50+1, pero no alcanzan la calificada. Requerirían forzosamente al PRI. ¿Y por qué ponemos aquí al PRI? Porque el PAN y el PRD ya han expresado su postura de que van a ir en contra. Si fuese Movimiento Ciudadano, tampoco lo lograría. Entonces, la única opción que tienen para poder sacar esto adelante así tal cual está, sería que el PRI se le sumara. No ha puesto una definición, eso ya ustedes lo saben, pero yo lo veo difícil que así suceda. ¿Qué pasaría en la Cámara de Senadores? Como sabemos, la Cámara de Senadores son 128. Aquí igual requerirían la mayoría calificada, 2/3 partes. ¿Cómo están? No la tienen. O sea, de Morena, PT y Verde son el 55%. PRI, PAN, PRD es un bloque importante aquí, y Movimiento Ciudadano, el PES y los demás es un 3%. Entonces, también aquí requerirían al menos del PRI para poder sacarla adelante. Y cierro esta presentación, que es importante. ¿Dónde estamos? O sea, ¿existe en el mundo todavía países con monopolios eléctricos? La respuesta es sí. Veamos cuáles. Indonesia es uno de ellos. Y veamos aquí, son 82% es con combustible fósil. Venezuela, que ahí yo creo que no necesito ni gastarle un segundo en qué pasa con Venezuela, con los apagones. Todos aquellos de ustedes que tengan un familiar, un amigo, o simplemente que lo vean en el periódico o en los medios, es caótico ahí los apagones que tiene en Venezuela. Corea del Norte, 62% carbón. Italia, que ahí está, ha ido en una transición, pero bueno, tienen un sistema así todavía monopólico. Corea del Sur y Cuba. Eso es lo que tenemos. La pregunta es, ¿México aparecerá ahí o no aparecerá ahí? Yo creo que es muy importante la labor que todos y cada uno de nosotros hagamos para que la gente pueda entender las consecuencias, las implicaciones, hacer lo más masticable posible esto. ¿Qué significa esa reforma? ¿Qué pretende? Hoy es cierto que las empresas son muy malas, es cierto que las empresas pagan menos que un promedio, que un hogar promedio en México. Todos tenemos que participar, todos tenemos una responsabilidad como ciudadanos de estar informados. Entonces mi petición sería, hay que informarse, y en base a eso, bueno, con la postura que tengamos, con datos duros, entrarle al debate. Con esto concluyo mi participación, Héctor, y estoy a la orden para cualquier pregunta. Se me hace que estás en mute.
Perdón, según yo lo había quitado. No, pues muy interesante, extraordinaria la presentación, al grado de que hasta podemos comprender o pudimos comprender qué viene en el recibo de luz que muchas veces uno paga y no necesariamente le entiende, ¿no? Con tanto numerito. Si quieren, mientras iniciamos o recibimos preguntas a través del chat, pues después de lo que comentas y lo que he escuchado o alcanzo a percibir, y ante la lógica de pues el que habría aumento en tarifas y que el medio ambiente se vería perjudicado con respaldo, así como lo has presentado tú, como que suena más a que es no sé, o me suena a mí, un resentimiento o no sé a qué se deba el que en vez de renegociar eh, pues esos contratos que se dieron o esas concesiones que se dieron a los particulares, es eliminar todo, ¿no? Y no escuchar a las empresas o otros actores, ¿no? ¿Por qué esa fijación? Te preguntaría. Mira, si lo quisiera resumir, es un tema, digo, en diversas reuniones que he tenido la oportunidad, no puedes argumentar con datos duros, es un tema ideológico. Entonces, si tú te sientas a platicar, es como si estuviéramos hablando dos idiomas, ¿sí? Entonces, es imposible entrar en un razonamiento cuando es un tema ideológico, doctor. Esa sería mi respuesta. Y le comento por ahí una pregunta de Armando. ¿Cuál es la opinión sobre el aplazamiento de votación sobre la reforma de noviembre a abril de 2022? Yo he estado en contacto con varios actores relevantes, tomadores de decisiones del PRI. Ellos lo que pretenden, dicen, no traemos prisa. O sea, ahorita ellos quieren hacer un parlamento abierto, quieren escuchar posturas, ven ven muy difícil que el PRI se vaya a votar así tal cual, sin cambiarle un punto y una coma. Ellos lo ven de que hoy sí reconocemos que la reforma energética se puede perfeccionar, pero no es a través de una reforma constitucional. Si se requiere algo, pues a través de una modificación en la ley correspondiente. Esa ha sido la postura que yo he encontrado. Y luego me comenta qué va a pasar con los contratos a mediano plazo que se tienen con suministradores de energía. Y aquí viene un tema, lo estoy buscando en la reforma, pero al momento de publicarse se cancelan todos los contratos. Ahí se los comentaba yo. No les quiero decir en dónde está esta parte. Está aquí, dice en inciso A de los transitorios. Le voy a decir de qué transitorio es del transitorio segundo. Dice, los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución. O sea, al momento de publicarse, se cancela todos los contratos que tienen. Hay aquí otra pregunta de Nayib. ¿Quieres que yo la lea, Héctor? O? Sí, adelante, adelante, sí. Dice, se plantea eliminar la Comisión Reguladora de Energía e Hidrocarburos y qué afectaciones puede tener el mercado de combustible. Tal cual lo que se pretende es de que en este caso, la Comisión Reguladora de Energía pase a la Secretaría de Energía como un departamento. Ya no sería como un órgano, digamos, autónomo. ¿Qué consecuencias tendría? Yo te diría precisamente eso, que perdería la autonomía. Oye, ¿tiene áreas de oportunidad la Comisión Reguladora de Energía? Sí, pero en México nos ha costado muchos años tratar de formar las instituciones que tenemos, de tener órganos autónomos, de tener un árbitro independiente, que es lo que hemos pedido. Ahorita sería borrar los pocos o muchos años que tengan cada uno de estos organismos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos también se pretende que pase a la CENER, que se ya afecta pues en petrolíferos en otro lado, también con afectaciones muy drásticas, porque ahí se determinaría a quién se le da permisos, a quién no, cuándo. Entonces, lo principal es perderíamos
lo que tanto hemos luchado por muchos años los mexicanos, de tener órganos autónomos e independientes. Después vienen los que ya estamos en planes y ya nos encontramos en el MEM. ¿Qué pasaría con las inversiones ya realizadas para estar en cumplimiento con la migración misma al MEM? Lo que plantea esta reforma es de que dice, primero, todos los productores pueden seguir produciendo siempre y cuando no sean los casos de autoabasto ilegal que ellos mencionan, en los cuales o los excedentes de los contratos de los productores independientes de energía, que ellos también lo ven como fraude a la ley. Dice, mientras no se hace ese caso, la Comisión Federal de Electricidad es la que va a comprar el 100% de la energía, se la tienes que vender a la comisión. ¿Y quién es el único que va a poder vender energía? La Comisión Federal de Electricidad. Viene ahí que eso puede la comisión realizar, y por aquí a ver si lo encuentro, contratos especiales con privados, que no dudo que los podrá hacer para comercializar o algún otro tipo, pero como el MEM se crea a partir de la reforma anterior y al derogarse, pues ahí hay un cambio también importante. En el tema ambiental, con generación de energía más sucia, ¿hay alguna estimación de cómo va a afectar las emisiones de carbón? Yo te diría, tenemos compromisos en México para el 2030 que están siendo afectados. Ustedes lo pueden ver, el premio que se ganó el país ahora en la COP26, no sé si lo vieron ahí, hablando por ser un país dinosaurio que estamos no solamente no estamos invirtiendo lo suficiente en energías limpias, sino que estamos fomentando el uso de tecnologías con combustibles fósiles para generar electricidad. Yo les recomendaría unos documentos de Gabriel Cuadri, que ha hecho estudios muy interesantes para estimar la afectación que vamos a tener en ese sentido, y está público el documento, y si no, yo se lo comparto también a Héctor para que se los haga llegar. ¿Cómo hacer para presionar que el gobierno escuche el punto de vista empresarial? Mira, yo y ahí me llamó la atención, si me permites, lo que mencionabas, ¿no? Como grupo industrial acá en Monterrey, Nuevo León, el peso que tiene de consumo, pues la afectación puede ser mayúscula, ¿no? O por qué no ha habido más voces de los empresarios neoloneses o acá de Monterrey, ¿no? Como en otras épocas lo había. Yo creo que sí hay, o sea, no es que no nos estemos moviendo. Recomendaciones que yo he escuchado de actores políticos, PRI, PAN, dicen, no caigan en el juego de polarizar el país. O sea, no hay que caer en ese juego. O sea, hay que mostrarnos, no, esto no afecta a la clase media o a la clase rica o a la clase baja, nos va a afectar a todos. El discurso que tengamos tiene que ser un discurso de unidad, y no solamente que sea un discurso sino que también se note. Si nos dividen, estamos, como dice, helados paleta. Hay mucha actividad, yo soy testigo a través de las diferentes cámaras organizadas con roles, se están accesando a embajadores o a otros países. Ustedes han visto cartas que ha enviado congresistas de Estados Unidos. Esas cartas no surgen en automático, sino que es a través de un cabildeo que se hace, petición también de las mismas empresas que tienen inversiones aquí en México. ¿Han escuchado ustedes el posicionamiento que hizo el embajador de Estados Unidos aquí en México al respecto? O sea, todos los días se está haciendo algo, pero y de manera personal yo les diría, en los cafés que ustedes vayan, comenten estos de manera informada, y les digo, no hay más evidencia, saquen su recibo de luz, esto no es cierto, o esto no es cierto, o esto no es cierto. Oye, ¿qué va a pasar? Aquí en Monterrey nos estamos asfixiando con el aire. ¿Sí? Monterrey es el estado y otro donde hubo las primeras centrales de energía para autoabastecerse la industria
porque requería de una fuente confiable y a buenos precios para poder competir. No solamente requería un precio menor al que daba la Comisión Federal de Electricidad hace 30, 40 años, sino que necesitaba confiabilidad, porque aquí había muchos apagones, si ustedes recuerdan, en Monterrey. Entonces tú no puedes, oye, ahora sí tengo y ahora no hay energía, y ahora sí y ahora no. Entonces el mensaje es, hay que estar informados, documentados y hacer cada quien dentro de nuestro alcance lo que nos corresponde hacer y siempre unidos. Muy bien, pues muchas gracias. El mundo, pues estamos llegando ya al tiempo que habíamos definido para este webinar. Si no hay alguna otra pregunta, pues quisiera agradecerte en nombre de todos en COMCE Noreste, pues tu participación en este webinar interesantísimo. Muy buena tu presentación, muy clara. Y pues tu tiempo por estar con nosotros esta tarde, poder compartir todos estos conceptos. Esperemos que el webinar haya sido de utilidad, que sea de mucha utilidad, como dices, bien dices, que lo podamos platicar, comentar con pues mayor argumentos de los que teníamos antes del webinar y que pues podamos influir para que pues no se afecte, ¿no? A través de esta reforma eléctrica la competitividad y todo el avance que llevábamos ya como país. Pues estaremos haciéndoles llegar también información de próximos webinars, de próximos eventos a todos ustedes. Pues les agradezco a todos su participación por habernos acompañado esta tarde y pues gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias, mundo. No, gracias a todos, Héctor. Y yo te voy a dar unos documentos para que los circules, incluyendo la propuesta de reforma constitucional, que vale la pena leerla, no es muy complicada, para entender lo que ellos están diciendo y por qué no nos conviene. Con mucho gusto. Se los hacemos llegar a todos ustedes. Pues muy amables, mundo, buenas tardes y estamos en contacto. Un saludo a todos y a seguirnos cuidando del COVID. Así es. Muchas gracias. Saludos a todos. Chao. Bye.